Hace poco yo le preguntaba al Señor por qué a veces me reencuentro con personas que después de muchos años que no han avanzado en la vida, no han avanzado en términos espirituales, no han avanzado en familia, en financieramente. Las redes sociales ayudan mucho para eso, que uno se reencuentre con gente de la infancia. Hace poco me encontré con alguien que nos conocimos desde muy jóvenes y a mí el mayor temor que me da es ver gente en estado estático, en la misma situación que yo la conocí hace 20 años atrás, 25 años atrás, porque creo que uno en la vida tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando. Cuando yo veo los mensajes que predicaba teniendo 21, 22 años, me da mucha vergüenza, no me soporto escuchar. Porque me veo nervioso, me veo equivocándome mucho, diciendo muchas tonterías. Y después digo, me alegro, porque entonces quiere decir que algo fui mejorando. Ahora, hay gente que sigue diciendo las mismas tonterías que hace 30 años atrás y se sigue equivocando como hace 30 años atrás. Yo me sorprende verme años anteriores y digo, bueno, soy mejor o trato de ser mejor. Seguramente soy peor que lo que seré en 20 años. Todavía no me ha llegado el momento de la involución, ¿no? Y quiero seguir evolucionando como pastor, como hombre de Dios, como esposo, como hijo, como padre. Quiero siempre tratar de evolucionar, ser mejor. Creo que la vida es eso, no permanecer de manera estática. Y cuando la gente vive de una manera monótona, sin crecimiento, sin evolución espiritual, es realmente preocupante. Si ustedes se han contactado a través de las redes sociales con gente que alguna vez supieron conocer, se van a sorprender de gente que sigue estancada en lo mismo. Gente que se congrega en la misma iglesia, que a lo mejor la iglesia no ha tenido ni siquiera evolución, ni ellos mismos, ni han visto almas nuevas en años, no han visto bautismos en meses o en décadas. Sin embargo, continúan allí y la vida se les va pasando por arriba sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Y entonces le preguntaba al Señor, ¿por qué algunos vivimos constantes cambios todo el tiempo y otros viven una vida gris, estancada? Y el Espíritu Santo me recordaba que la Biblia narra que hay 3 tipos de personalidades básicas dentro de lo que es la humanidad, 3 tipos de hombres. Cuando hablo de hombre no hablo de género, hablo de hombre y de mujer, pero representando a la creación. Hay 3 tipos de hombres que está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. La Biblia hace una separación de las 3 y cada uno de los 3 tiene ciertas particularidades. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y uno tiene que hacer una suerte de análisis para pensar cuál de estos 3 somos nosotros. Ustedes dirán, bueno, seguramente el hombre espiritual porque soy salvo y redimido por la sangre de Cristo. Pero esa no es una garantía de que seamos espirituales. Por eso la Biblia se ocupa en dar datos específicos de los 3, el natural, el espiritual y el carnal. Un predicador hace muchos años, quizás unos, si no me equivoco, 25 años atrás, me dijo que la forma de probar la calidad de los mensajes es ver el entusiasmo con el que lo reciben las personas naturales. Se los voy a explicar de la siguiente forma. Él me dijo, si tu mensaje solo produce entusiasmo en el hombre natural, en aquel que nunca tuvo un encuentro con Dios, simplemente estás dando palabras de aliento y palabras motivacionales que las puede dar cualquier líder motivacional de cualquier multinivel. Pero si no se producen cambios de vida, si la gente además de salir motivada no tiene ganas de cambiar, de redireccionar lo que está haciendo, significa que el Espíritu Santo no operó en conjunto con tu mensaje. Por consecuencia, significa de que tu mensaje está apuntado al alma y no al espíritu. Él me dijo, la forma para saber si tu mensaje realmente va a cambiar vidas es ver la reacción de la gente natural. Si la gente natural dice, qué bien que me hizo este mensaje, y se va feliz sin cambiar de vida, significa de que el Espíritu Santo no estuvo allí. Les hizo bien como quien escucha una palabra motivacional o como quien ve una linda película de Disney. Lo recibe solo con entusiasmo, pero sin ganas de cambiar de vida. Eso es porque el hombre natural, dice la Biblia, no puede percibir las cosas espirituales. Para él son locura. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural, él no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
no las puede conocer porque solo se han de discernir espiritualmente. Por eso dice el apóstol, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Porque el hombre natural hay cosas que no las entiende, hay cosas que son del espíritu, que hay gente que aunque esté en la iglesia no las puede entender. Hay cosas que solo se perciben en el espíritu. Si tú vieras a un hombre sordo que se sienta a leer mientras se toca una sinfonía de Mozart, tú no te puedes enojar con él porque él prefiere leer antes que escuchar música. Es que él no tiene la capacidad de escuchar la música, porque la capacidad que tú tienes para escuchar la sinfonía está muerta para él, no tiene la capacidad, por eso lee en vez de escuchar música. Si tú vas a un museo de bellas artes, una galería de arte con unas pinturas extraordinarias y ves que hay un ciego sentado en un banco, tú no dirías, ¿por qué ese filisteo no se levanta y se pone a mirar? Porque no ve, porque tu capacidad de observar las pinturas está muerta en él. Eso es el hombre natural. Independientemente de quién seas o cuánto hayas aprendido, si no estás lleno del Espíritu Santo, eres natural, no conoces a Dios. Y la Biblia tipifica al hombre natural con Israel viviendo en Egipto. Eran naturalmente esclavos, no conocían otra cosa, salieron de Egipto en un momento, el mar rojo se cierra detrás de ellos, muere el enemigo. Solíamos cantar una vieja canción cuando yo era chico que se llamaba Le doy la espalda al mundo. Eso fue lo que el Israel hizo, le dio la espalda al mundo y ahora iban a un lugar donde tenían que entrar. Y aquí hago un paréntesis. Cuando Dios nos saca del mundo, oigan esto porque esto es coyuntural para la iglesia. Cuando Dios nos saca del mundo es para entrar a la tierra prometida, es para llevarte a un nuevo nivel. Esta es una enseñanza que se ha perdido mucho en las iglesias hoy en día. Creemos que Dios nos saca del mundo para darnos reglas a seguir. El otro día alguien me decía, tengo un ser querido que le gustan tus mensajes, pero no quiere ir a la iglesia en su país por todo lo que le prohíben para entrar a la iglesia. Porque le dicen, te tienes que cambiar la ropa, te tienes que sacar el tatuaje, tienes que dejar esa música, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar a tu novia, tienes que dejar todo, si quieres venir a la iglesia. Entonces es como que queremos sacarlo de Egipto para darle unas reglas y que se quede ahí en el medio. No, Dios nos saca de la vieja vida para que entremos a una nueva vida, a la tierra prometida. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Para que vayamos creciendo de gloria en gloria. Dios no convierte al alcohólico para que se pase 40 años contando, yo era alcohólico, yo era borracho. Así eran los testimonios de mi tiempo cuando yo era chico. Era el borracho de la iglesia. Ya no tomaba más, pero ¿quién tiene un testimonio? El borracho. Yo tomaba alcohol, yo le pegaba a mi mujer. 40 años contando lo mismo. Y no crecía, no se movía de ahí, no cambiaba de nivel. Siempre estaba estático. El Señor me liberó de las concupiscencias de la carne, el oprobio, y ahora que estoy libre de la concupiscencia. Y quedaba ahí en el medio. No producía frutos, no predicaba, no transformaba su vida, no se llenaba del Espíritu. Era alguien que había salido de Egipto, pero era un hombre natural. No había cambiado. Y la iglesia, cuando hablo de la iglesia no hablo de River Church necesariamente, sino en general, está llena de gente natural. Gente que salió de Egipto, ya no se la puede considerar perdida. No es gente que está en pecado, pero tampoco es gente que avanza hacia la santidad. Está en el medio. A veces está un poquito cerca de Tierra Santa y a veces vuelve a tocar las costas de Egipto. A veces toca la costa de Tierra Santa y a veces otra vez a Egipto. Y está en el medio. Y da vueltas y vueltas en un desierto espiritual. Y uno chequea por las redes sociales o se lo encuentra en algún lugar y se da cuenta que esa persona lleva 40 años y no evolucionó. Solo se congrega, solo va a la iglesia, no ora más que antes, no ayuna más que antes, no tiene el carácter más dominado que antes, tiene el mismo carácter podrido que hace 30 años atrás, no tiene los mismos hábitos que hace años atrás. Inconverso, no, sabe demasiado como para llamarlo inconverso. Santo, no tiene lo suficiente para hacerlo. ¿Qué es? Alguien natural, alguien que todavía no entiende las cosas del Espíritu, aunque dice estar dentro del reino. ¿Me están siguiendo, sí o no? Cuando Dios te salva es para una evolución constante. Y vamos pasando por etapas que uno las vive como que va involucionando, pero para Dios nos ve como una evolución. Esa es la vida. Uno se entrega a Cristo, es nueva criatura
y empieza la universidad, donde cada día el Señor nos va enseñando. No son tus recursos, son los míos. El dinero que tienes no es tuyo, es mío. Hay gente acá que ya ha entendido eso, que ya entendió que vino desnudo y que se va a ir desnudo, y que todo lo que tienes es gracia y providencia de Dios, y cuanto más le das a Dios, más vas a tener. Otros pasan 70, 80 años caminando por esta tierra y no lo entienden. Son devotos de la Virgen del Codo, no lo entienden. Amontonan, no dan, son egoístas. Y uno dice, pero estás en la iglesia, ¿no escuchaste nada? No, es que cuando me compre mi camionetita, cuando me compre mi casita. Y Dios dice, tan cabezón, gente natural que no lo va a entender nunca. El Señor dijo, son odres viejos. Ni le pongo el vino nuevo porque le rompo el odre. Ni le pongo el vino nuevo porque les va a hacer mal. Hay que dejarlos morir en el desierto. Y Dios permita que esta iglesia no haya gente natural, sino gente espiritual que haya entendido pronto las lecciones de Dios. Que entienda que el Señor es más que tus finanzas, más que tu salud, más que la familia, es más que todo. ¿Están conmigo, sí o no? Es la universidad de Dios, es entenderlo. El Señor dice, esa es la persona natural. Después está el hombre carnal. El carnal es aquel, ya no es aquel que no tuvo un encuentro con Dios. El carnal sí tuvo un encuentro con Dios, aunque les parezca increíble. Pero se ha quedado en una época de inmadurez. Se quedó en aquel encuentro que una vez tuvo. Yo he conocido hombres de Dios que predican carnales, que están aferrados a aquel toque que una vez le dio. Yo me acuerdo cómo Dios me usó en el año 72, te dice. Y ahora no, pero yo me acuerdo en el año 72. Y ahora se quedó en una inmadurez total. Es otro que da vuelta por el desierto y no avanza hacia lo que Dios tiene. Las iglesias están conformadas por gente así. Nosotros fuimos llamados a crecer espiritualmente. No fuimos sacados de Egipto para vagar espiritualmente. Fuimos sacados para crecer. No podemos ir hacia adelante y hacia atrás. No podemos acampar en Cades Barnea. Una vez yo le conté en un mensaje titulado Al borde de la bendición, que Israel llegó a Cades Barnea, que estaba allí a punto. Cades Barnea está a la orilla de la tierra prometida. Y allí estuvo Israel 39 años en Cades Barnea, porque era un sitio que había riqueza agrícola, había pastura, y entonces estaban tan cómodos que ¿para qué van a conquistar la tierra prometida y meterse en guerra? Estaban cómodos. Ese es el gran problema de las iglesias americanas, de las iglesias estadounidenses. Cuando ustedes una mañana anden por cualquier calle de aquí de California, van a ver la cantidad de gente que va a las iglesias. Y sin embargo, la mayoría son los mismos que se congregan hace 30 años. No hay almas nuevas, no hay avivamiento, no hay conversiones, no hay grandes bautismos. Porque acamparon en Cades Barnea, están allí al borde de la bendición. Creen que ya no hay más nada para hacer, ya son religiosos. Son como el amigo de Homero Simpson, Flanders. Perfectiricilio, vamos a la iglesia hoy. Y van a la iglesia y llevan una vida religiosa, pero sin avanzar. Esos son los carnales, los que tienen a Cristo, pero viven de la carne, viven de las pasturas, de la riqueza agrícola, de lo que hay al borde de la bendición. No arriesgan, no van contra las puertas del infierno, se quedan aquí para defenderse. Pero el Señor nos redimió para que seamos peligrosos, no para que nos defendamos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Para que vayamos. Por eso nos metemos en inversiones grandes, por eso creemos al Señor y vamos por las almas, porque no queremos una iglesia de gente natural o de gente carnal, sino de gente espiritual. Hay un autor, que no voy a decir el nombre para que no lo apedreen, pero es un autor muy famoso. Él separa a los hombres naturales, a los espirituales y a los carnales por categorías dentro de la iglesia. Él dice, los hombres naturales son los que son esclavos todavía. Y en una iglesia se los puede distinguir fácilmente. Nadie se ponga el saco porque no es para acá, es para otra iglesia, Dice, son los que llegan a último momento, una vez que ya empezó el servicio, y buscan un asiento justo cuando termina la alabanza y la adoración, y si es posible después de la ofrenda. No son quisquillosos, se sientan en cualquier lugar, pero prefieren siempre los pasillos o las últimas filas, porque apenas termina el predicador, justo en ese momento salen corriendo sin hacer ruido. Admiro su capacidad para moverse sin que nadie los oiga. Son los primeros en salir al estacionamiento. Esos son el 20% de cualquier iglesia.
El 20% de cualquier iglesia son gente natural, que llega y cuando hay un cambio medio raro y decimos vamos a congregarnos a la tarde en el Pearson, ese 20% no viene. Son los naturales, que acá hoy no hay, porque hoy justo vinieron todos los espirituales. Pero hay un 20% de cualquier congregación que son los naturales, que son los visitantes, los saqueos. Me subo al árbol y miro a ver qué onda. No están demasiado comprometidos, les gusta, son simpatizantes, no son fanáticos, simpatizantes. ¿Y por qué van? Si no sale un viaje, están. Si no hay nada mejor, vienen. Mucho viento, se quedan. Si hace frío, no vienen. Si es a la tarde, no, les da fiaca, ya no vienen. Componen la iglesia, pero eso forman el 20% de la iglesia. Dice este autor, no lo digo yo. Yo soy muy santo para decir una cosa así. Después están los carnales, que son los que acampan en la comodidad de la orilla, en Cades Barnea. Son los que, si se cobra algo, se pide un dinero extra, dice, ¿cómo se cobra por la palabra de Dios? Son los creyentes ovejas, dame, bendecime, ungime, mandame. Ellos quieren todo, me. Son los que un billete de $10 no les significa nada en la tienda, pero llegan a la iglesia y se les agranda el billete. $10. ¿Cuánto sale el disco? $20. ¡Oh! Se sienten violadas con $20. Y hay gente espiritual que dice, tome, le doy algo de más. Y en vez de 20 paga 30. Lo hay, también hay. Nobleza obliga, hay que decirlo. Pero después está el otro. Voy a esperar que haya una oferta. Y está esperando el Viernes Negro en la iglesia. Son los que vienen a la iglesia por la comodidad. Son los que, eso no son como los naturales que se sientan en el fondo para escaparse. Esos son los que guardan muchos lugares. Los que dicen, me van a reservar lugar a mí, a mi tía, a mi prima y a mi cuñada. Son los que ponen 5 carteras acá para todos los familiares, para chuparse todos los recursos que pueda. Pero no dan, no se comprometen. Y dice este autor, esto es el 30% de la iglesia. Hay un 20% de gente natural y hay un 30% de gente carnal. No acá, insisto, acá somos todos muy espirituales. Pero para que sepan cómo están las iglesias del resto del mundo, ¿sí? Y ustedes me dicen, los espirituales, estadísticamente comprobado, es el 50% de la iglesia. Son los que se comprometen. Son los que dicen, pastor, yo estoy. Cuente conmigo a donde sea, bajo un árbol. Vamos a hacer la cruzada. Pastor, yo no voy a dejar que siga solo. Yo voy a estar contigo. Son los que invierten, son los que sirven, los que arman sillas, desarman sillas, los que vienen, se fijan si hay un alma nueva, le preguntan su nombre. Son los que se preocupan por el que falta, sobre el que si tiene que esperar, espera. Si se tiene que quedar parado, se queda parado. Si se tiene que aguantar las ganas de ir al baño, se las aguanta. Porque Él está para servir. La Biblia dice, este autor dice... Este es un autor muy conocido que ha estudiado el comportamiento de las iglesias y dice, el pastor que crea que si tiene 100 miembros, realmente tiene 100, está equivocado. Solo tiene 50. El 50% de la iglesia son los comprometidos. Son los que dicen, pastor, estamos contigo, llueva, truene. Después siempre hay un porcentaje, insisto, que son naturales. No tuvieron un encuentro con Dios y vienen porque el mensaje les parece divertido, porque la música está linda, porque después de acá nos vamos a comer a macaroni. Y está el carnal. El carnal es aquel que está en la mitad y que quiere nada más que le den y no quiere comprometerse. Eso pasa en cualquier iglesia, en las más grandes, en las pequeñas, en las chicas, pero estemos orando, de verdad lo digo y no hay ironía en esto, para que Dios en River Church nos dé un 100% de gente espiritual, comprometida. ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. ¿Cuántos dicen, pastor, vamos a orar por eso, que Dios nos lleve al siguiente nivel? La gente le dijo a Moisés, no nos hagas cruzar el Jordán, no nos hagas cruzar el Jordán, aquí estamos bien. Y se quedaron a la orilla, a donde el enemigo casi no nos molesta. Nunca fueron molestados mientras que estaban en Cades Barnea. Mi querido, si hace tiempo que no tienes ataques del enemigo, si hace tiempo que no sientes la depresión tocándote, alguna enfermedad, alguna crisis financiera, es porque el enemigo se ha quedado quieto. Y si el enemigo se ha quedado quieto, es porque no está subiendo a un nuevo nivel. Nuevo nivel, nuevo demonio asignado. Así funciona. No te quiero asustar. Solo puede atacarte, pero no puede vencerte. Pero si no tienes ataques, si estás tranquilo, es porque estás acampando en Cades Barnea y perteneces a ese 30% de gente carnal. Si tu vida es mirar la iglesia de lejos sin que te molesten demasiado, perteneces a ese 30% de gente natural que tampoco será demasiado atacada por el enemigo.
A mí me preocupa cuando no hay ataques, cuando el enemigo está quieto, porque significa que no le estoy siendo una espina clavada en su talón. Pero cuando él viene a atacar, cuando vienen las crisis, sé que soy su enemigo número uno y eso me pone bien porque me centra en la perfecta voluntad de Dios. Iglesia amada, vienen tiempos buenos, vienen tiempos de victoria, pero vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de crisis. Y tengo para decirte que mayor es el que está con nosotros y quien nos reclutó que los que vienen en contra. ¿Lo reciben conmigo? Dígame amén. ¿Cuántos reciben esto? Díganme amén. Así que tengo una palabra para regalarles hoy. Esta no es una palabrita para que repitan como loros, sino para que haga un cambio en nosotros. Hay que deshacerse de todo lo viejo, no de los viejos. Hay que deshacerse de todo lo viejo. No os acordéis de cosas pasadas. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Dice la Biblia de Deuteronomio 34:8. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés cuando murió en las llanuras de Moab, guardando así el luto. El luto oficial en ese entonces eran 7 días, los rituales culturales. Se rasgaban las vestiduras, se ponían ceniza en la cabeza, pero aquí lloraron a Moisés durante 30 días, hasta que Dios le dijo a Josué: basta, Moisés ha muerto, ahora ve y toma la tierra, y todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Pero la orden fue: deja lo que quedó atrás. No solo Egipto, sino que hay que dejar al Moisés que te llevó por el desierto todos estos años, y te lo voy a explicar en los últimos minutos. Hay un momento que sientes que perdiste mucho tiempo. El Señor me dice que te diga: no perdiste tiempo. Fue un proceso que tuviste que pasar para traerte aquí, precisamente a este día. Y ahora Dios dice que te diga: basta de mirar atrás, si no vas a terminar como una persona natural. Tu Moisés murió, sea cual fuera tu Moisés. Tu tiempo hasta aquí terminó y ahora empieza un nuevo tiempo, la era Josué. Empieza un tiempo de conquista. Dios dice: quiero que mires hacia adelante. No me busques en tu pasado. Yo no estoy en tu pasado. Yo estoy en tu presente y estoy en tu futuro, dice el Señor. No me busques hacia atrás. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? No me busques para atrás. Hay muchos que sienten que han perdido el tiempo y Dios tiene que alterar tu estándar para obligarte a avanzar otra vez. Dios tuvo que alterarte, hacer unos movimientos. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante. ¿Reciben esta palabra conmigo, sí o no? No importa, no importa. Pero no es que perdí mucho tiempo, es que me estafaron, es que pastor, si le cuento por lo que tuve que pasar. Ya está. Te entiendo, todos hemos pasado dolores así, pero nunca el hacer luto hace que avances. El luto siempre te detiene. Si vistes de negro y estás de luto y llorando, no puedes avanzar hacia la tierra prometida. Y te quedas como alguien natural. Tocas un poquito Tierra Santa y toca las orillas de Egipto. Toca las orillas de Tierra Santa y toca las orillas de Egipto. Y van a pasar 30 años y vas a estar así, en el medio. O como un carnal o como un natural. Y Dios quiere que seas una persona espiritual. Una persona que cambie, una persona que sea diferente. Se viene el 2015 y mi oración privada y personal es que quiero ser mejor hombre que lo que fui este año. Mi oración privada es que quiero ser mejor pastor, mejor predicador, mejor orador, mejor hijo de Dios. Que el año que viene me sorprenda orando más, dominando más.
Lo investirás de algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad de Israel le obedezca. Lo sorprendente de este traspaso de manto o de bastón presidencial al frente de Israel es que el Señor le dijo a Moisés qué era lo que calificaba a Josué delante de los ojos de Dios. Y dijo, tiene un gran espíritu. No nombra la experiencia de Josué, no nombra la hoja de vida de él, sino el espíritu que había en él. Y le instruye a Moisés a que le dé autoridad. La palabra autoridad se traduce en el hebreo 9 veces como esplendor, 6 veces como majestad y 2 veces como gloria. O sea que los líderes designados llevan cierta majestad, esplendor, cierto favor en ellos que hace que la gente los reconozca y siga su autoridad. Es un favor sobrenatural. Cuando Dios envía a una persona a hacer algo, siempre viene un manto para esa misión. Los mantos son coberturas de favor que duran mientras que estés en esa posición. O sea, Dios te llama a iniciar una empresa y tú dices algo como, es que yo siempre fui empleado. Yo no sé lo que es ser cabeza y no cola. Toda la vida esperé mi cheque. ¿Qué sé yo cómo llevar una contaduría? ¿Cómo emprender un negocio? No sé si voy a poder. Pero Dios te dice, yo te estoy mandando a que lo hagas. Y cuando firmas tu primer cheque como empresario y ya no como empleado, hay un manto que viene sobrenatural con habilidades para hacer aquello que pensabas que no podías hacer. Siempre ocurre eso. Hay un manto. Hay un manto que viene sobre los presidentes cuando asumen el mando. Hay un manto que viene sobre los pastores. Cuando estábamos viviendo en Florida hace 7 años atrás, un poco más, yo decía, no tengo la capacidad para ser pastor. No sé cómo ser pastor. Yo soy evangelista toda la vida y así voy a morir de evangelista. Sé cómo funciona el evangelismo, sé hacer una cruzada, pero no sé cómo voy a hacer para ser pastor. Yo dije, no tengo la capacidad. Y no es falsa modestia, de verdad me sentía incapaz. Pero de pronto vino un manto sobrenatural al momento que el primer domingo me paré a predicar. Y ese manto me dio una carga por las almas diferente a cuando uno es evangelista. Porque cuando uno es evangelista, dice cosas como, todo el mundo se va a sanar hoy, todo el mundo va a ser sano, y el que no, porque le falta la fe. Y después me iba por la puerta del costado y el que no se sanaba se lo quedaba el pastor. Yo no me enteraba. Algunos se sanaban, a veces una gran mayoría, pero alguien frustrado con silla de ruedas se regresaba a su casa y yo no lo volví a ver. Cuando uno es pastor, tiene que aprender que hay una soberanía por encima de lo que nosotros decimos, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y porque quiere. Y entonces he aprendido que aquí tenemos un sitio para handicap, para gente con capacidades especiales, que a veces Dios sana, y eso no tiene que ver con la falta de fe. A veces Dios no sana y no tiene que ver con que hizo algo malo, tiene que ver con la vida propia. Así que me ha tocado orar por milagros y celebrarlos, y me ha tocado oficiar funerales. Me ha tocado consolar a una mami que vio partir a su hijo de 18 o 20 años.
me ha tocado consolar a personas grandes que vieron partir a sus papis, y eso lo he vivido como pastor. Yo pensé que no tenía esa capacidad, pero cuando Dios nos dice que nos trae a este sitio, viene un manto sobre nosotros, que creo que ese manto es una cobertura para hacer la tarea. Cuando me toque partir, ese manto supongo que se irá de mí, yo seguiré siendo evangelista si así Dios lo permite. A lo mejor ese manto queda conmigo por siempre, si Él me quiere como pastor por siempre, pero es algo sobrenatural que viene sobre nosotros, que está con la misión. Es diferente a los dones y al llamado. Cuando Josué está peleando en el valle de Amalek, es Moisés el que levanta las manos allí arriba y él tiene la victoria junto con el pueblo. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el enemigo prevalecía contra Israel, porque Josué dependía del manto de Moisés, no tenía todavía su propio manto. Hay un momento donde nosotros dependemos del manto del ungido. Ese ungido trae una bendición colectiva. José era un hombre que llega a Egipto y estaba ungido para transformar una nación, al punto tal que el faraón dice: ¿a quién otro voy a poner para administrar los graneros que no sea este hombre que está lleno de Dios, que tiene al Dios vivo? Y esa bendición que reposa sobre José colectivamente viene sobre toda la nación, sobre el mundo conocido de la época. Entonces los israelitas viven un tiempo de prosperidad, y aún los egipcios, no porque ellos lo merecían, sino porque José lo merecía. Entonces cuando uno está bajo el manto de un líder, hereda también sus bendiciones, hereda su unción. Cuando uno está bajo ese manto, dice: yo voy a heredar. Cuando la iglesia vive un avivamiento, todas tus cosas empiezan a ir bien. Cuando la iglesia vive una prosperidad, todas tus cosas personales viven prosperidad. Tienes que atrapar la bendición. Así como Dios hoy nos lleva a casa, dile: Señor, yo quiero esta unción para dejar de rentar. Yo quiero esta unción para dejar de vivir de prestado. Quiero esta unción para poder tener mi propia movilidad. Así como has bendecido colectivamente a la iglesia por estar bajo el paraguas de la unción, yo quiero todo lo que Dios tenga para este 2015. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que Dios tenga es una bendición colectiva. Y cuando uno está bajo esa bendición colectiva, uno recibe toda la bendición. Porque lo que ocurre con la iglesia ocurre con su pueblo. Lo que ocurre colectivamente ocurre de manera singular. ¿Lo reciben, sí o no? Va a ocurrir. Y predicaba hace bastante tiempo atrás, aproximadamente casi un año, la diferencia entre el estanque de Betesda y el río de Ezequiel. La Biblia menciona en Juan que había un estanque en Betesda, en Jerusalén, que tenía 5 pórticos diferentes. Y el testigo ocular, el evangelista que cuenta la historia, dice: había 5 puertas donde la gente llegaba por esas puertas y venía al estanque. El estanque de agua, obviamente, de tanto en tanto se creía, no hay ciencia cierta si esto ocurría o no, quizás se supone que fuera un mito, de tanto en tanto las aguas se movían por un ángel. Y el que se apuraba a meterse en el estanque y tocar esas aguas movidas por un ángel era sanado. De tanto en tanto. Entonces la gente hacía filas y filas y filas y filas. Si acá ningún ángel mueve las aguas y hay fila, imagínense si hubiera un estanque. Estaría la gente diciendo: yo primero. Era una pelea cuando eso se movía, tal vez por una brisa, por alguna corriente interna de agua, no sé. No hay registro de que la gente se sanaba. Dice que se creía, se suponía que eso ocurría. Pero hay 5 pórticos que representan los 5 ministerios. Una vez oí, porque a veces le decimos: ¿cuáles son los ministerios de la iglesia? Una vez oí que uno puede recordar los ministerios con los dedos de la mano, porque aquí están los 5 ministerios. Acuérdense siempre, este dedo gordo tipifica el apóstol, porque el apóstol puede tener cualquier ministerio. ¿Ven que este es el único dedo que con este puedo tocar el resto? Entre los otros es difícil tocarse porque parece que tiene artritis, pero con el dedo gordo ustedes pueden tocar el resto. El apóstol está capacitado para estar en todos los ministerios, ha estado en todos y tiene la capacidad de ser maestro, de ser profeta, de ser evangelista, de ser pastor. El dedo índice es el que tipifica el profeta, el que dice: esto dice Jehová. Siempre el profeta está diciendo: esto dice Jehová. Hay 3 dedos que lo señalan a él, pero no importa, hay uno que señala para allá. Después está el dedo más alto. El dedo más alto es el evangelista, porque el evangelista es el ministerio más visible. Siempre el evangelista es el más llamativo. Yo lo sé porque he sido evangelista y lo soy. Siempre es el más llamativo y se hace una cruzada, es como un show y aparece. Es el dedo que más se ve en una mano, ¿no?
Este dedo, donde los que estamos casados tenemos un anillo, es el pastor. Porque los pastores tienen un compromiso. Es el único ministerio que Dios nos demandará, no solo por nuestra vida, sino por las ovejas que nos encargó. Hasta que yo era evangelista, yo no respondía por nadie. Ahora, dice, ¿qué pasó con las ovejas que te entregué? Es un compromiso. Y este dedo chiquito es el maestro, el que descubre cosas que no sabíamos, pero él llega a lugares que otros no llegan. No explico más. Así que, los 5. Así cuando esté así, dice, me estoy rascando con el maestro, dice. Los 5 ministerios tipifican las 5 puertas, las 5 maneras de llegar al estanque. Pero en ese estanque se movía de tanto en tanto el agua. Así funciona la iglesia, o así funcionó la iglesia hasta el día de hoy. Un tipo de gobierno donde la gente llega para que de tanto en tanto algo pase. Ustedes pregunten a cualquier congregación, y le digan algo así como, ¿cómo estuvo el servicio el domingo? Le van a decir, este no es tan bueno, el de Easter estuvo lindo, el de Navidad también porque cantaron los chiquitos. Es como que a veces de tanto en tanto tienen algún servicio que el agua se movió. ¿Y hay milagros? Sí, a veces sí. Tuvimos una temporada de visitación. Fíjense qué falacia decir eso. Porque si el Señor tiene que visitar su propia casa, estamos en problema. Si tú tienes que decir, a veces mi marido me visita, es porque hay un problema en tu casa. Sin embargo, decimos, el Señor nos visitó. ¿Cómo que nos visitó? Nosotros tenemos que lograr que haya una atmósfera donde no sea una visita, sino que Él habite, desde el primer coro, habite en medio de su pueblo y levante trono en el campamento. ¿Sí o no? De otro modo, ¿qué pasa? De vez en cuando el Espíritu Santo nos visita. Yo tenía un pastor alemán, un hombre adulto que ya está en la presencia del Señor, que lo más lindo que nos podía pasar es que él se fuera de viaje. Lo amábamos, pero nos aburríamos de su prédica. Siempre hablaba lo mismo y hablaba así. Y cuando venía cualquier evangelista, cualquier profeta, era un refrigerio para nosotros. Decíamos, che, me parece que hay una cara rara. ¿Quién hay en el primer asiento? Hay un predicador. Entonces era un culto diferente. Qué lindo que no predicó el pastor, decíamos, porque el pastor siempre era lo mismo. Y a veces había un evangelista que venía 2 domingos seguidos y orábamos que se quedara. Pero pasaba el pastor y decía, el domingo que viene, comida casera. Comida casera significaba, estaba diciendo que lo demás era comida chatarra, era pizza. Él venía la buena comida, ¿no? Así que decíamos, ¿y este año cómo estuvo la iglesia? Y tuvimos 3, 4 cultos buenísimos. Los demás, aburrido. La gente bostezaba. Generalmente las iglesias funcionan así, un estanque donde de tanto en tanto las aguas se mueven. Porque viene un profeta, porque hacen un congreso, porque viene un invitado, porque viene fulanito a tocar el teclado, porque menganito viene a vender sus discos. Entonces, ¿quién viene hoy? Uy, fulanito de tal que está de moda. El agua se mueve un poquito. Y mientras no, nos visitó el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿y el resto de los días quién los visitó? Porque si el Espíritu Santo te visitó un domingo, ¿quién te visitó el domingo siguiente? No, nadie. Entonces habremos perdido el tiempo. Cuando los Estados Unidos redactan su constitución nacional, este país se transforma en una república constitucional. Y lo hace para de algún modo limitar las atribuciones del presidente. Porque Estados Unidos conocía la historia británica donde había un rey, un monarca, que el monarca hacía y deshacía. Y los norteamericanos dijeron, si vamos a tener una constitución, una república, que sea un presidente que no tenga todo el poder concentrado en su firma, sino que haya un Senado, que cuando él quiera promover una ley tenga que someterla al Senado. De allí es que los presidentes tratan de que la mayoría del Senado sean de su partido político. Si hay mucha oposición, no puede casi hacer nada porque el presidente está muy limitado. Pero también pensaron los anglos, los norteamericanos, ¿qué pasaría si Estados Unidos estuviese bajo fuego? Si hubiese un ataque terrorista como fue el fatídico 9/11. Y entonces hay una enmienda en la Constitución Nacional de este país que dice que en esos casos se puede declarar la ley marcial. La ley marcial transforma a la Constitución o a la República en un gobierno militar. Es automático. Ante una guerra, apenas el primer avión colapsó contra la primer torre de Manhattan, inmediatamente
este país se transformó en un gobierno militar. Y George Bush dejó de ser un presidente electo para transformarse en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese cambio ocurre porque se transforma en un país que está en guerra. Y cuando ya no es presidente, sino que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y se ha dictaminado la ley marcial, significa que el presidente puede hacer y deshacer sin tener que someter lo que quiere hacer bajo el Senado, porque no hay tiempo. No puede decir atacamos o no atacamos, y tiene que reunirse el Senado, que 2 se oponen, que 3 se oponen. Es lo que pasa en los boards, a veces en las iglesias. Los boards son necesarios, los comités. Pero cuando esos comités después terminan impidiendo el evangelismo, cuando yo he estado en board donde hay que votar para ver si se compra papel higiénico o no. Entonces cuando uno de pronto se ve limitado en esas cosas, se da cuenta que como líder tienes que saber en qué tiempo y qué temporada estás viviendo. Papi y mami, hay momentos en tu familia que puedes decir en la mesa, hijos, ¿qué hacemos? ¿Quieren mudarse? Papá está teniendo problemas con el trabajo, con el empleo, y nos está costando mantener esta casa. ¿Estamos de acuerdo en ajustarnos un poco e irnos a un apartamento más chiquito hasta que la marea baje? Hay momentos para hacer una familia constitucional, pero hay momentos en que tienes que tomar decisiones bajo ley marcial. Hijos, nos mudamos. No quiero, yo acá tengo mis amigos. Nos mudamos. Si no sabes la diferencia, va a tener un grave problema. Conozco a mamás que no pueden decidir nada porque la nena de 14 me dice, no me apoya. Tiene 14 la mocosa. Me han dicho, es que mi hija no me apoya en lo que voy a hacer, pero mami, toma una decisión. He hablado con padres que dicen, me encanta esta iglesia, pero mi hijo de 8 no le gusta, así que no puedo venir. Hay momentos que tú tienes que saber cómo gobernar en ley marcial y cuándo preguntar. Tú puedes preguntar, ¿qué película vemos? ¿La de Rambo o la de Winnie Pooh? Pero no puedes preguntar a qué iglesia congregarte a un hijo de 8 años, ni siquiera un hijo de 17, ni a uno de 21. Si vive bajo tu techo y come tu comida y no paga renta, está bajo el manto de los padres. Bajo la cobertura de los padres, ¿sí? Está bajo tu manto, bajo tu cobertura. Mientras que no pague, mientras que no sea un inquilino, mi mamá decía, esto no es un hotel. Esto no es un hotel para que usted venga y salga cuando quiera. Pero yo ya tengo 19. Sí, pero esto no es un hotel. Si tiene 19, se aguanta y se paga solo y se lava los calzones solo. Pero acá no me deja el calzoncillito para que yo se lo limpie y después diga, tengo 19. Se lava los calzones y vive solo. Así que dije, no pienso más en la independencia hasta más adelante. Porque está bajo la cobertura de los bebés, de los viejos. Entonces, cuando estamos bajo cobertura, uno tiene que saber que hay momentos que hay ley marcial. Y hay momentos que yo consulto a los pastores, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y hay momentos que decimos, esto es lo que hay que hacer. No hay duda, porque tenemos un rema, una palabra profética de Dios. Y llegó el momento en que Dios nos dice, ya no son un estanque, van a ser un río. Ezequiel tiene una visión y dice, yo vi un río que salía del altar y que a medida que se alejaba del altar ese río, se hacía cada vez más profundo. No solo más profundo, sino que a donde iba ese río saneaba, crecían árboles alrededor, el ganado podía beber, y ese río iba y salía y se hacía profundo, y había un ángel que medía la profundidad del río, y al principio eran los tobillos, luego la rodilla, luego la cintura, y después los lomos. Y después ya perdí pie y tuve que nadar, dice en la visión Ezequiel. Un río es diferente al estanque. El estanque dice, vengan acá ovejas, porque el pastor lo siguen las ovejas. Y la estructura gubernamental del pastorado es como el estanque de Betesda. La gente se encuentra ahí para un encuentro sobrenatural. ¿Quieres ser salvo? Ven a la iglesia. ¿Quieres ser sano? Ven a la iglesia. ¿Quieres cambiar de vida? Ven a la iglesia. Ahora, una iglesia de Río es una iglesia que llega y la gente dice, estos que trastornan las ciudades acaban de llegar también acá. Y cambian la sociedad, cambian los colegios, sacan la prostitución, sacan las drogas, las maras, las pandillas. Es un río. ¿Me siguen, sí o no? Es un río. Y dice que hay muchos peces y todos los que nadan en él reciben sanidad. Hay fruto todo el tiempo, no por temporada. No hay visitaciones del Espíritu, hay un Espíritu habitando. Por eso el Señor quiere que tengamos 24 horas abierto la arena. 365 días al año, 7 días a la semana. Porque alguien necesita a Cristo a las 3 de la mañana y va a haber un pastor ahí de turno para atenderlo. Alguien se siente solo a las 5 de la mañana y va a haber un monte de oración.
Porque somos un río. Aceptamos el desafío de no ser una iglesia que congrega, sino una iglesia que envía, una iglesia apostólica. Hoy en día creemos que apóstol es un título que algunos ostentan. Yo soy apóstol. Yo no soy apóstol, apenas soy pastor por un error de papeleo en los cielos. Así que yo no es que estoy buscando que me digan apóstol. Lo que estoy tratando de decir es que River Church es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque apóstol era un término político romano. No nace de la iglesia la palabra apóstol. Los romanos conquistaban, invadían, como los griegos, como otros tantos países invasores. Ellos invadían un país y cuando lo invadían plantaban la bandera, nacionalizaban su moneda. Inmediatamente después enviaban un cónsul. Ese cónsul se instalaba en una embajada y desde esa embajada el procónsul trataba de culturizar a fuerza de educación, a fuerza de fuego, sangre y espada, pero culturizaba el país que estaban conquistando. Les enseñaban el idioma, les decía cómo iban a vivir ahora, cuál era la ley romana. El trabajo de ese cónsul se llamaba apostolado. El César mandaba a apóstoles en sus embajadas. Decir apóstoles como decir ahora embajador, senador, no sé, mayor. Era un término político. Cuando Jesús comisiona a los suyos, dice, y ustedes serán mis apóstoles. Los comisiona como apóstoles, como discípulos, pero apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciben esa comisión, entienden exactamente qué tenían que hacer. No los nombró sacerdotes, no los nombró levitas, no les dijo, ustedes serán pastores, les dijo, serán apóstoles. Y ellos entendieron, wow, tenemos la misma tarea que los romanos. Nada más que a donde pisemos, vamos a llevar la cultura del reino. Donde nos paremos, vamos a traer la cultura espiritual. Entonces salieron como Rambo, con el cuchillo entre los dientes. Y a donde iban, se paraban y decían, yo vengo a conquistar, a traer la cultura del reino. Esa es la misión que Dios le ha dado y le está dando a River Church. Que a donde vayamos, llevemos la cultura del reino. Ya hace un año Dios dijo, dejen de ser un día de favor, dejen de depender del maná diario, ya no son Favor Day, ahora son río, un river, algo que inunda la ciudad, algo que sale y se hace cada vez más profundo. ¿Lo creen? ¿Sí o no? ¡Aleluya! Somos un río, ¿sí o no? Y si esa visión está en nuestro ADN, si en nuestro ADN está la visión de decir somos un río poderoso, fuerte, que avanzamos, vamos por las almas, todo pasa a segundo plano, todo pasa a segundo plano. Digo, Señor, no nos permitas nunca olvidar que se trata de salvar gente, de pagar nuestro derecho a vivir. Haz algo, iglesia amada, que sea más grande que tú mismo. Búscate algo que te cueste muchos años lograr. Búscate un sueño que sea más grande de tú mismo y que te tome el resto de tu vida. Y cada mañana que te levantes, dile, Señor, ayúdame a alcanzarlo. No permitas que el tedio, que la obligación, que el falso sueño americano te quite la verdadera pasión, que es ser un río, que es inundar donde tú vas. Sea que seas artista, profesional, empleado, yo oro siempre para que donde Dios te lleve seas un canal de bendición. Seas bendición para la gente que se acerque a ti, que pueda ser bendición a donde vayas, que eso pase en tu hogar, que eso pase en tu compañía, en el banco donde trabajas, donde limpias, donde friegas, que allí el Espíritu Santo esté contigo diciendo, yo soy un canal de bendición. La sirvienta de Naamán, la esclava de Naamán, estaba allá quizás maldiciendo estar allí. Esclava, no recibe remuneración, tiene que obedecer, limpiar la mugre de unos señores, unos amos que ni siquiera son su nacionalidad, de los invasores de su nación. Sin embargo, en un momento ella entiende que está allí para ser un canal de bendición y un canal de sanidad para Naamán. Y le habla a la esposa y le dice, lavando las ropas de su marido, he descubierto que hay rastros de sangre en su ropa íntima. Lavando los calzones de su esposo, ella arriesga su vida con decir eso. Pero fregando los calzones de su marido me di cuenta que hay sangre en las partes donde rozan sus ingles. Tiene lepra, ¿verdad? A usted se le paga por lavar calzones, no por opinar. Ya sé, pero conozco un hombre que quien está bajo su cobertura recibe sanidad, recibe unción. Dígale a su esposo que hay un profeta que puede sanar de su lepra.
Dígale a su esposo, la esclava se arriesga, pero por ese riesgo se transforma en un canal de bendición para Naamán. Dios te ha puesto en un lugar, no sé dónde, pero para que seas canal de bendición. Eso es ser un río. No es solo venir el domingo a ver que Dios me use, sino cuando tú salgas de lunes a sábado, cuando no estés en el servicio, que Dios te use para bendecir, para dar una palabra. Abre los ojos en el mercado. No solo diga, a ver la verdura que me gusta, ¿dónde están los tamales? Además de eso, mira, observa, porque eres un apóstol, porque eres un cónsul, porque eres un embajador para llevar la cultura del reino donde te paras. Y hay mucha gente necesitada llorando, no solo en los aeropuertos, en los hospitales, en las calles, gente necesitada. Detente delante del homeless, detente delante de la mujer que llora en un banco. Abre los ojos, tú podrías ser el agente de cambio para alguien. La última estación antes que alguien se pegue un tiro y se suicide. Algún día Dios nos dirá de aquellas oportunidades que dejamos pasar, aquellas veces que callamos y no hablamos, aquellas veces que por vergüenza dijimos que predique el pastor. No, somos una iglesia apostólica, somos un río. Y cuando entendemos esa responsabilidad, se cumple lo que dijo Isaías: he aquí, reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades cuyos concejales dice que están como ciudad fantasma. Levantarán los escombros de aquellas ciudades que fueron olvidadas y cuyos gobernantes dicen: todos los que decían tener a Dios no fallaron. Pero aquí tú llegarás y levantarás los escombros de generaciones y serás un río. Y cuando llegues a ese lugar vas a sanar el ganado, los árboles que crecen a la ribera. Será un movimiento tan grande que nadie